tenían mi cuerpo atado, oprimido por esa enviación, esa brujería que me lanzaron. Cuando caigo enfermo, yo pude ver a un hombre, vi ese personaje vestido de negro, lo vi con una túnica negra y era prieto. Investigando, pude conocer que ese es un espíritu que le llaman el varón del cementerio. Él me vio con odio, no me dijo nada, sino simplemente me vio con esa ira, con ese odio. El Señor tuvo que llegar a mi vida y hacerme libre de esos espíritus. Y hola, ¿qué tal, gente de YouTube? En esta ocasión tenemos el evangelista Esmerlin Brito. Señores, acuérdense de suscribirse, compartir estos videos, denle like y ya ustedes saben, señores. En esta ocasión el hermano Esmerlin, el varón de Dios, se va a presentar y va a presentar al amigo aquí presente, ya ustedes saben. Dígame a ver, varón. Dios le bendiga, mi nombre es Esmerlin Brito, me congrego en la iglesia El Candelero. Por la misericordia del Señor, el Señor me escogió como evangelista y maestro. En este momento voy a compartir con ustedes un testimonio de lo que el Señor ha hecho conmigo. Como ya se habló en la introducción, en este momento formalmente vamos a dar inicio a este video. Amén, amén. Varón de Dios, cuéntenos y cuéntele al público sobre su testimonio. Me imagino que usted tiene varios testimonios, pero hay un testimonio en específico de algo que le pasó fuertemente. Cuéntenos sobre el testimonio que le pasó, lo de una vez que usted tuvo un percance. Explíquenle a la gente ahí. Sí, en una ocasión, yo recuerdo que mi hermana tuvo un problema con una vecina y esa vecina practicaba brujería. Yo recuerdo que esa mujer dijo que no se iba a quedar con esa y ella tiene unos polvos y yo caigo enfermo. En ese tiempo yo recuerdo que duré un tiempo enfermo. A mí tenían que darme la comida, tenían que bañarme, porque yo prácticamente no sabía de mí. El cuerpo mío no funcionaba bien. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo empecé a ver cosas y a oír cosas que al principio yo sinceramente no entendía, pero después con el tiempo entendí que eran cosas profundas que puede vivir una persona de Dios, una persona que ha sido escogida con un propósito. Recuerdo que en esa ocasión, cuando caigo enfermo, yo pude ver a un hombre, vi ese personaje vestido de negro, lo vi con una túnica negra y era prieto, y pude ver que tenía un sombrero grande, negro. Y recuerdo que ese espíritu, porque después investigando, pude conocer que ese es un espíritu que le llaman el varón del cementerio, de magia negra. Y recuerdo que cuando vi ese espíritu, él me vio con odio, no me dijo nada, sino simplemente me vio con esa ira, con ese odio. Con su vista me decía, yo te odio. Y yo era atormentado día y noche. Yo no podía dormir. Tenía dificultad, incluso hasta para comer. No sabían mis familiares qué era lo que me sucedía, no entendían. Y esas eran las cosas que yo llegué a vivir en ese tiempo. Recuerdo que en una ocasión yo pude sentir un espíritu. Ese espíritu era extraño. Era extraño porque cuando él se acercó a mí, al principio, él primero me ofrecía. Al ver que él no pudo matarme, él me dijo, tú no te cansas de la ropa que tú te pones, de la misma vestidura que tú tienes. Sírveme a mí, adórame a mí. Yo te daré vestidura, yo te daré cosas nuevas, yo te daré cosas mejores. Señor, reprenda, va. Y prácticamente esos eran los ataques que yo tuve. Recuerdo que para yo convertirme, eso fue una lucha, fue una dificultad.
Porque el Señor tuvo que llegar a mi vida y hacerme libre de esos espíritus. Recuerdo que cuando el Espíritu del Señor vino sobre mí, yo sentí como un fuego. Sentí como que algo me quemaba por dentro. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y cuando fui libre de esos espíritus, recuerdo que en una ocasión yo pude sentir que una presencia rodeó mi casa. Y habían varios espíritus ahí. Yo escuchaba cómo ellos hablaban entre ellos. Wow. Y recuerdo que en una ocasión uno dijo, adórame a mí y yo te daré poder. Yo te daré todo. Recuerdo que yo le dije que no, que iba a servir a Cristo, y empezó la lucha, empezó la persecución. Y fue muy difícil. Sí, claro. Él tuvo que darme la comida. Había hasta que me bañarme, ponerme la ropa. Porque yo en verdad... Es que usted no sabía de usted prácticamente. Exacto, yo no tenía el control de mi cuerpo. Yo sí podía ver y escuchar, pero yo no tenía el control, porque esos espíritus tenían mi cuerpo atado, oprimido, por esa enviación, esa brujería que me lanzaron. Y estuve enfermo un tiempo, pero el Señor me dio una oportunidad. Hay personas que como que no creen en eso de la brujería. O sea, como que, pero que la Biblia también dice como que uno no puede ignorar las maquinaciones del enemigo tampoco. Porque así mismo como existe el bien, existe el mal también. Exacto, claro. Exacto. Hay mucha gente que no cree en eso, que dice, no, porque eso no existe, pero en su ignorancia ellos lo dicen así, tú sabes. Sí, eso es así. Solamente el que lo ha vivido puede contar, él lo vivió. Sí, eso es así. Y según lo que dice la palabra, esos espíritus son reales, porque en una ocasión, cuando Jesús iba rumbo a Gadara, dice la escritura que él se encontró con un hombre que tenía como 6,000 demonios. El de Gadareno. El Gadareno, cuando iba rumbo a Gadara. Y Jesús le dijo, ¿quién eres? Y él me dijo, Legión. Le dijo Jesús. Porque somos muchos. Es decir que esos demonios existen. Y esos demonios pueden tomar posesión de una vida, tanto para el bien como para el mal. Hay algunos que son enviados. Hay otros que son comprados, que hay personas que se dedican a eso, de la brujería, a comprar demonios para así tener más poder. Cosas malas, sí. Pero por lo general esos espíritus lo que quieren es que el hombre sea destruido, que el hombre no sirva para nada. También recuerdo que en una ocasión yo fui rumbo a la iglesia ese día, y cuando llego a la iglesia, yo en ese tiempo yo me sentaba atrás. Yo me congregaba en la iglesia de Valliré. Y cuando yo me arrodillé y me puse a orar, yo recuerdo que empecé a llorar. Sentí el espíritu en ese tiempo. Y lo que yo vi no fue normal. ¿Por qué digo que no fue normal? ¿Por qué digo que lo que vi no fue normal? Porque yo de rodillas pude ver un personaje vestido de negro. Y yo me espanto, me levanto del suelo, yo estaba de rodillas. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Veo este personaje vestido de negro entero. Se veía en la iglesia. En la iglesia. Eso fue una especie de visión, pero yo al principio no entendía, porque yo era nuevo creyente. Y yo veo esta visión y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo me espanté porque cuando yo vi a ese personaje envejecido, se veía envejecido. Eso fue en la iglesia. En la iglesia, exacto. Y yo miro hacia el altar y en el altar veo otro personaje, pero era un hombre blanco, joven, con pelo oscuro, vestido de negro también, con una camisa negra, un pantalón fino negro. Y recuerdo que el Espíritu ministró mi vida. Y en esa ocasión el Espíritu puso en mi corazón esa palabra y me dijo, esos son los enemigos de mi iglesia. Ese es Satanás y ese otro es el anticristo. Y recuerdo que yo sentí una presión en el pecho fuerte por el Espíritu. Yo sentía que me iba a morir. Yo en verdad perdí la fuerza de mi cuerpo. Y se acercaron algunos hermanos y me dijeron, varón, ¿qué usted tiene? Y yo le conté lo que había visto. Y el hermano dijo, ¿dónde usted vive, varón? Me llevaron a mi casa. Recuerdo que aquel hombre fue
Y aquel hermano fue, habló con mi madre y le dijo, Dios tiene un propósito grande con ese muchacho. Porque aún estando en el camino, Dios le está mostrando cosas profundas. Pero en verdad yo no entendía. Yo recuerdo que de mi casa yo podía ver hacia afuera, había una ventana que daba hacia afuera y yo veía a ese espíritu que me veía fijamente. Yo recuerdo que los ojos de él eran rojos como la sangre, brillante, un rojo brillante terrible. Y yo lo pude ver y él me veía a mí, me veía con una ira, pero yo no entendía por qué me veía así. Wow. Recuerdo que esa misma noche yo salgo de la casa y me subí en el plato, como nosotros decimos plato, una especie de terraza de un colmado de mi abuelo, y estaba yo ahí y me tiré de rodillas, me puse a orar, me fui a lágrimas y dije, Señor, ten misericordia de mí, porque no soportaba, digo yo que era una especie como de prueba de poder ver y escuchar esas cosas que eran sobrenaturales. Yo recuerdo que yo veía esos personajes vestidos de negro, a veces los veía vestidos de rojo, y recuerdo que el enemigo seguía haciéndome ofrecimientos. Adórame a mí, sírveme a mí, yo te daré poder, yo te daré todo. Y yo recuerdo que esa noche yo abrí mis brazos de rodillas en el suelo y empecé a llorar y dije, Señor, ten misericordia de mí. Y yo escuché una voz fuerte, era como un trueno, una voz poderosa que dijo, apártate de él. Y cuando yo escuché esa voz poderosa que dijo, apártate de él, yo recuerdo que esos espíritus se fueron. Y eso fue lo que sucedió. Yo vi eso. Y fue algo impactante, algo que me dejó impactado. Es algo profundo lo que nos ha relatado el varón. Verdaderamente que hay testimonios que son impactantes, como lo que nos ha contado el hermano Smerlin Brito, evangelista de Dios. Sin más que decir, hasta aquí ha llegado prácticamente el contenido de hoy. Sí, y si quieren ver otro contenido, escriban en los comentarios, queremos la segunda parte. Y entonces nosotros vamos a tratar de hablar un poco más de lo que el Señor ha hecho, porque Dios sinceramente ha sido bueno con nosotros. Suscríbanse, denle me gusta, comenten y compartan. Si usted tiene redes sociales para que la gente lo siga ahí, varón. Yo tengo una red social de Facebook, pero yo no la uso mucho. Ah, ok. Así mismo usted se llama Smerlin Brito. Sí, Smerlin Brito, en Facebook pueden buscar. Sí, muchas gracias. Bueno, ya ustedes saben, señor. Hasta un próximo video.